Bienvenidos a un nuevo capítulo de Librújula Podcast, como siempre desde este espléndido salón en el corazón de Barcelona, que nos cede los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC. Y hoy vamos a abordar un tema tremendamente curioso, tremendamente divertido, que afecta por entero a la intimidad de los escritores. A ver, ¿alguien tiene que decirlo? Los escritores en general, mayoritariamente, están como una chota. Son muy neuróticos, son muy obsesivos y tienen su motivo. Quiero decir, la mitad de su cerebro vive siempre en una dimensión paralela y la otra en esta dimensión, con lo cual no es fácil eso de conjugar. Entonces se traen entre manos cosillas, obsesiones, manías, cuando nadie les ve. Por ejemplo, Luis Mateo Díez jamás empieza a escribir una novela si no tiene antes el título. Pero hay cosas mucho peores. Luna Miguel tiene que masturbarse siempre antes de ponerse a escribir. Digo yo que al menos ella lo reconoce. O Fernando Aramburu consulta sus textos con un cactus. O Sara Mesa necesita estar rodeada de muñecos para ponerse a escribir. Bueno, hoy hablamos de las estrafalarias, rarísimas manías y supersticiones de los escritores. Parafraseando a Asterix, están locos estos escritores. Álvaro Colomer, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallado a Librújula Podcast. Muchas gracias. Vamos a decir que Álvaro es escritor, periodista, miembro de la Junta Directiva de la ACEC, colaborador de La Vanguardia, Espera que sigo, colaborador de la cadena SER, por cierto, coordinador de la revista Hacenda, que algún día llegará a ser tan buena como Librújula, y yo creo que no me dejo nada más. Luego ya cosas sueltas, como cosas todos los freelance. Claro. Exactamente. Bueno, Álvaro acaba de publicar en Debate el libro Aprende a escribir. Es verdad que Enrique Vilamatas dijo que era el libro más divertido del año. Sí, señor, pero dijo que era el libro más divertido porque ahí podías ver todas las cosas raras que hacen los escritores cuando estás escondido y que, claro, es inevitable reírte. Ahí está, porque... vamos a entrar en faena, Álvaro, que me apetece un montón. Muy bien. Más. Vamos a divertirnos mucho. Vamos a hacer un repaso. Muy bien. ¿Vale? Por esas, tú lo haces en el libro, por esas extravagancias. Luego hablaremos con una psicóloga. Tengo muchas ganas de llamarla por teléfono, a psicóloga de Valencia, y nos contará 4 cosas de cómo se ve desde la psicología todas esas manías y extravagancias, costumbres, neurosis de los escritores, ¿no? Vamos a repasar alguna de estas. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte. Dices en el libro que tiene 3 mesas en su despacho, con lo cual es un despacho grande. Es un despacho grande, es un sótano de una casa grande, pues porque como corresponde a un escritor superventas, ¿no? Ya. Viven en casas grandes. 3 mesas. 3 mesas, una para acumular libros, otra para la investigación de la novela que está escribiendo y la tercera para escribir. Esto de decir que no es tan raro. También John Updike tenía 3 mesas también, una para tomar notas, otra para tener la máquina de escribir y una tercera para cosas del teletipo y todo esto. Cada época tiene sus cosas. Rodrigo Fresán también tenía 2 escritorios, ahora ya no, pero usaba 2, que era uno para hacer periodismo y otro para hacer narrativa. O sea, no es tan raro como parece si dispones de espacio. Claro. Como muchos de estos escritores tienen varias profesiones, muchas veces es muy habitual usar un escritorio para cada profesión, ¿no? Lo de Rodrigo Fresán, cuando soy periodista uso esta mesa, cuando soy escritor uso esta otra mesa. Luego estamos los pobres, que tenemos una mesa para todo, Exactamente. Digamos. Vale. Exactamente. Y es verdad que Pérez Reverte escribe con un procesador que imita la máquina de escribir, el sonido de la máquina de escribir. Es un teclado, digamos, un teclado que imita el sonido de una máquina de escribir tradicional. O sea, es un teclado que se llama QWERTY S y que se puede comprar, está en Amazon tranquilamente, y pues hacer tac, tac, tac habitual de una máquina de escribir, y entonces, pero va por Bluetooth y todo, o sea, es todo electrónico, pero reproduce ese ruido. Aún así hay que decir que también tiene 2 máquinas de escribir totalmente operativas, y él lo que dice es que el día que haya el gran apagón, él será el único escritor que podrá seguir trabajando. Y esto tiene razón, porque yo tengo 2 máquinas de escribir, pero no están operativas. Está bien. Claro. Yo, ahora no entra dentro del tema y no lo trataremos en absoluto, ¿no? Pero ¿es una impresión mía o desde que los escritores escriben con ordenador ya no hay obras maestras como había cuando escribían a mano o a máquina? Bueno, ahora además Dime sí o no. Yo sí, diría que tienes razón, pero ahora la transformación ya no es la máquina de escribir, sino la impresora. Los escritores que imprimen para corregir escriben mejores novelas que los que no imprimen.
Y esto se salta a la vista. Y los motivos son muy sencillos, los dice, me parece, Rosa Rivas en el libro. En el ordenador, en pantalla, cambias palabras. Cuando imprimes, cambias párrafos enteros. Y eso hace que la calidad suba. Ahora entiendo por qué eres tantas cosas y tan importante tú. Uy. Fíjate qué reflexión, cierto. Claro. Es que es así, cuando corriges en papel, tachas unas frases enteras, haces flechitas, pones en los márgenes del papel, pones nuevas frases, nuevos párrafos, todo esto. De hecho, yo vi ahora que pienso, una exposición de manuscritos Exacto. de García Márquez. Exacto. Eran como cuadros figurativos. Todo lleno de flechas, de rayas. Era una locura. Esto sí es que si corriges en pantalla no pasa. La gente no hace eso. En pantalla solo cambias palabras. Coges el María Moliner, cambias una palabra o dos, pero no añades ideas, no cambias conceptos, no alteras frases. Muy y bien. esto antes, en la máquina de escribir, pasaba lo mismo. Claro. Y ahora, como ya no tiene nadie máquina de escribir, la diferencia estriba en la impresora. Muy bien, muy No bien. digo que los que no imprimen no escriban bien. Pero yo creo que el esfuerzo, la actitud ante el papel es mayor y más artística en el que imprime. Muy bien. Martín Caparrós. Martín Caparrós, uno de los maestros de nuestra, o mi, desde luego, admiradísima Leila Guerriero. Si una frase no le gusta, cambia las palabras a octosílabos o a endecasílabos. Bueno, es que esto a mí me sorprendió mucho cuando lo oí, porque no lo había oído nunca, y luego he descubierto que todos los poetas esto lo tienen clarísimo. O sea, el endecasílabo es la unidad del pensamiento de alguien que habla en castellano. García Montero dice que es increíble la cantidad de frases que decimos en endecasílabos. Vamos a recordar que endecasílabos son 11 sílabas. Claro, pero la gente de la calle no contamos nuestras frases cuántas sílabas tienen, pero los poetas cuentan, los poetas que tienen interiorizada la métrica detectan los endecasílabos en el habla cotidiana. Y Martín Caparrós lo pone en endecasílabos. Dice que si una frase no le funciona, la cambia en endecasílabo y dice que esa frase automáticamente funciona. Qué bueno. que es magia potagia. Y lo hace muy a menudo, por lo que dice al menos. Vale. Vale, en tu libro hablas de Fernando Aramburu, Fernando Patria Aramburu. Sí. Y eso lo suyo ya es la monda. Tiene un cactus, como decíamos, con el que habla, que teóricamente le corrige los textos, me parece divertidísimo. Y ese cactus además tiene un nombre. Claro, tiene un nombre, es Mendizábal, porque es un cactus de estos cabezón con pelos con pelos de punta, digamos, y entonces lo tiene ahí encima del escritorio porque requiere poco riego y pues es ideal para alguien que no se preocupa mucho por las plantas, pero en realidad, entonces lo que él dice es que él le lee la primera versión de su novela. Al cactus. Al cactus. No lo olvidemos. Claro, pero en realidad, y esto es una de las cosas que el libro tiene como de trasfondo, Sí. todas estas cosas raras, estas manías, en realidad lo que son metáforas de otra cosa. Lo que está diciendo Aramburu es que tenemos que leer en voz alta nuestra propia novela. Y en su caso, lo hace un cactus, pues porque está aburrido en su despacho y dice, bueno, en vez de contárselo a la pared, pues se lo digo al cactus. Pero lo que está diciendo es, las novelas hay que leerlas en voz alta antes de dárselas al editor. Vale. Porque ahí es donde corrige las cosas de verdad. Yo me acordaba, cuando leía esto en tu libro, me acordaba de Mr. Wilson. Claro, sí, es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo, pero el otro uno es un náufrago y otro es un escritor, claro. Sí. Bueno, Carlos Zanón, nuestro amigo Carlos Zanón y un querido personaje, escribe en pijama. Sí, y esto es curioso porque no es que se levante de la cama y se ponga a escribir, que esto lo hacen muchos escritores, o sea, no es que esté en pijama porque pega un salto y se pone en el escritorio, sino que él milita el pijama, es decir, si baja a la calle a hacer un recado, cuando vuelve a subir se vuelve a poner el pijama. Es un militante del pijama. O sea, el pijama es el uniforme de trabajo de Zanón. Y él te dice que lo es porque le provoca una sensación de dejadez de sí mismo que le interesa que impregne sus novelas, esa sensación. Y que entonces verse a sí mismo un poco desaseado, por así decirlo, aunque no es desaseado, pero Sí. bueno, pijama siempre es un poco como que no te has arreglado todavía, ¿no? Estás como Sí. en la fase previa Sí. a la vida civil, por así decirlo. Eso dice que impregna sus novelas luego y lo hace así. Yo me he buscado, ¿no? Casos estos de la indumentaria, he encontrado que Alejandro Dumas escribía siempre con una sotana roja, García Márquez descalzo y con mono de trabajo, eso es muy famoso, Sí. y dicen que Víctor Hugo escribía totalmente desnudo, a excepción de un chal, que además tenía que ser gris. Supongo que No es broma. Supongo que en invierno se pondría Bueno, algo. se pondría una calefacción, no había. Claro, por eso digo, en invierno, en esa época, en invierno, debía pasarlo mal. De todas formas, también curioso, ¿eh? hay mucho, o sea, hay mucha boutade en estas cosas, digamos, ¿no? O sea, un escritor hace una cosa una vez y te dice que la hace siempre. Porque evidentemente hay actitudes que no las puedes mantener en el tiempo. Carlos Zanón no puede estar todo el día en pijama porque la vida te lo impide. La vida te hace hacer y bajar a la calle a hacer cosas. Claro. Y el otro no podría estar todo el día desnudo porque tendría sus criadas o sus cosas y no podía ser, digamos, porque haría frío simplemente. Pero un día lo haces
ese día escribes bien, te hace ilusión pensar el día que hice aquella tontería y luego lo repites más de lo que lo haces. También te digo, Álvaro, que yo, es decir, a un tipo que haya escrito Los Miserables, le permito que vaya desnudo o como si quiere ir haciendo el pino, me da igual, puede hacer lo que quiera, pero en realidad seguramente no lo hacía de un modo sistemático. Claro. Porque es que no tiene lógica. Claro. Llega el invierno y no tiene lógica. Es así de sencillo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a repasar más porque esto es muy divertido. Hablaremos de Hemingway, de Vilamatas, de Molina Foix, por cierto. Lorenzo Silva, sí. Otro caso que mencionas en el libro, ¿no? A ver, igual lo he interpretado mal, así que me corriges, ¿no? Vale. Pero es cierto, me parece un juicio, que solo escribe de noviembre a febrero. Bueno, esto es un método más habitual a mí también me ha sorprendido porque yo no me imaginaba que esto ocurría. O sea, hay muchos escritores que se toman un tiempo para investigar. O sea, todos los escritores lo hacen lo mismo, se investigan y luego escriben, digamos, ¿no? Sí. Pero hay algunos que tienen como unas fechas determinadas al año en las que son su época de escribir porque laboralmente les va mejor o por el motivo que sea. Sí. Entonces, Lorenzo Silva lo que hace es escribir propiamente durante 4 meses, pero previamente se ha estado años pensando la novela, por así decirlo. Puede estar como 5 años, tranquilamente. Exacto. Claro, pensando la novela. Pero esto es otra trampa, porque también dices 5 años pensando una novela no es real, porque él publica una novela cada 2 años. Entonces, claro, hay ahí un pensar de un modo como abstracto, ¿sabes? Que porque es como lo del desnudo, el Víctor Hugo desnudo, sí, ¿no? Dices, está pensando la novela. Bueno, hay que cogerlo todo con pinzas y entender bien que es un pensar pues de vez en cuando, va tomando notas en una libreta, todo esto, pero se sienta esos 4 meses y de esos 4 meses sale la novela terminada. Solo de noviembre a febrero. Exactamente, es decir, son las fechas que le van bien. Aprovecha el fresquito para meterse en el despacho. O supongo que en realidad responderá a motivos laborales o motivos de promoción y tal, que dice, me interesa que estos meses, que puedo esconderme estos meses, digamos. Hay una superstición muy conocida, tampoco es nuevo. Isabel Allende solo empieza sus novelas los días 8 de enero. Sí. Rodeada de velas, esto es muy latinoamericano, ¿no? Sí. De velas y hace sus liturgias, ¿no? No claro, sé cómo debe ir, ¿no? Claro. Pero no empieza la novela si no es 8 de enero. Claro, discutible. Yo no sé hasta qué punto a veces, claro, ellos mismos se encargan de crear un personaje. Son bautades, claro. Pero tampoco tienen... No lo sé, tampoco tienen por qué disimular. Tú imagínate, ¿qué fecha era? El 8 de octubre, ¿no? 8 de enero. De enero, perdón. Imagínate que la novela anterior la termina el 15 de enero. ¿Qué haces? ¿Está un año Habrá que esperar al año siguiente. Eso no ocurre, eso no es verdad. Bueno, vas cobrando derechos de autor. Bueno, sí, pero no se va a estar un año quieta. No creo. Claro, esto es todo es coger, digamos... Es que tú, Álvaro, estás desmontando un montón de mitos. Esto no es bueno. Pero no estoy desmontando mitos. Digamos, como también hay que comprender estas manías y estas cosas, de dónde vienen y qué son en realidad. Porque, por ejemplo, otra cosa, no es que los escritores tengan más manías que el resto de profesiones, es que saben dotarles de un poder metafórico que hace que tengan más fuerza. Pero yo estoy seguro que si me voy a la construcción, me voy a encontrar obreros de la construcción que uno se pone el casco para adelante y otro para atrás, y el que se toma el café con leche a las 11 y el que se toma a las 11:30. Claro. Pero si un escritor hace una interrupción para tomarse un café a las 11:30 y te dice que está recargando energías y que piensa, parece que su parada es más interesante que la de un operario de la construcción, pero es lo mismo en el fondo. Ya, claro. Ya. Elizabeth Superventas Benavent. Por lo visto dices que arrastra una pizarra. Sí, esto es maravilloso. Por toda la casa, con el esquema de su novela, pues al dormitorio, a la cocina, a la terraza. Siempre va con la pizarra, con ella, una vileda. A todas las habitaciones. A todas las habitaciones. Todas. Al cuarto de baño. Todo incluido. Siempre va con el esquema... Con un trípode. Va con un caballete. El famoso trípode. Una pizarra en un caballete, entonces la va arrastrando. Y si tiene... Bueno, si puntualmente viene alguien a visitarla, digamos, pues también está la pizarra ahí, digamos. O sea, se levanta por la mañana y ve la pizarra. Y entonces tiene constantemente en mente... Y lo último que ve cuando se va a dormir... Es la pizarra. Es la pizarra. Ella es muy obsesiva, pero con esto hay muchas obsesiones. Y estas sí me las creo. Ella anota, por lo visto, cada día el número de páginas. Bueno, esto sí que me parece obsesivo, porque en realidad es una libreta llena de números. Páginas, caracteres con espacios, caracteres sin espacios, cada día los anota. Claro, si tú miras esa libreta, es una libreta en realidad que parece de códigos binarios o algo así, porque es una libreta llena de números que no se entiende qué es, que simplemente es una fecha y unos números que son los caracteres, unas palabras, otro número que son las palabras, y ella va apuntándolo cada noche todo. Y así no tienes... Esto pasa muchos autores que buscan métodos para autoflagelarse si han sido vagos. Yo tengo aquí una lista pequeñita, muy pequeñita, ¿no? Stephen King. Sí. Él siempre asegura que no termina la faena diaria, digamos, si no consigue escribir al menos 2000 palabras. Exactamente. Graham Greene
solo escribía 500. Exacto. Por norma. Sí, y aquí en España hay varios imitadores a Graham Greene. ¿Sí? Sí, está Ricardo Menéndez Salmón y Aramburu también imita el método. 500 palabras. Sí, incluso Ricardo Menéndez Salmón, si dice que un día está inspirado y alcanza las 500 palabras en media hora, el resto del día se lo toma libre. Se acabó. Sí. Luego estaba el caso de Virginia Woolf, que solo escribía exactamente durante 2 horas y media. Decía que después se le agotaba la inventiva, siempre de pie, por cierto. El caso de Virginia Woolf es muy curioso. Escribía de pie y de vez en cuando se alejaba de lo que había escrito, como si lo contemplara, como si fuera un cuadro. Sí. Y luego regresaba, seguía de pie desde luego, y seguía escribiendo, ¿no? Claro. Curioso. Sí, sí. Yo me lo creo bastante de Virginia Woolf. Sí, bueno, igual si estás de pie, hay varios escritores que escriben de pie y yo mismo tengo un pequeño atril en el despacho que de vez en cuando me pongo de pie. Eso corresponde más a problemas de espalda que a otros motivos, digamos. Y si estás de pie es normal que camines en la sala y que te alejes un poco de tu texto y todo esto. Más que nada porque también por una cuestión de física de moverte, digamos, ¿no? Pero hay varios y aquí en el libro también hay algunas que usan. Elia Barceló tiene una mesa que se eleva. Y es también por un motivo de espalda, digamos, es una mesa mecánica, y entonces se eleva y a ratos. Hemingway también escribía con la máquina de escribir encima de una estantería y también escribía mucho de pie, digamos. Es habitual y está muy asociado con la edad eso. Bueno, ahora seguiremos con otros autores, algunos de ellos muy, muy buenos. Vamos a escuchar una peli que seguro que los oyentes conocen perfectamente, tú también, desde luego, que es Mejor Imposible. Una peli que además está muy bien. Recordemos que está protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt. Ambos obtuvieron un Oscar por su participación en la película. Esto es del 97. Mejor Imposible retrata muy bien a ese escritor, Melvin Udall se llamaba. Ese escritor obsesionado, neurótico, que tenía que caminar sorteando ciertas baldosas en el suelo. Vamos a oír un fragmentito. ¿Te das cuenta de que yo trabajo en casa? No lo sabía. ¿Te gusta que te interrumpan cuando estás mariposeando en tu jardincito? No. No. De hecho, le quito el timbre al teléfono y a veces le pongo un cartón encima. Pues yo trabajo a todas horas. Así que nunca me interrumpas, ¿de acuerdo? Ni aunque haya un incendio, ni siquiera si oyes un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto y has de llevarte un pañuelo a la cara porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí. O si es la noche de las elecciones y estás emocionado y quieres celebrarlo porque algún chupapollas con el que sales ha sido elegido el primer presidente marica de los Estados Unidos y ha decidido que te va a llevar a hacer locuras a Camp David y quieres a alguien con quien compartir ese momento, aún así, no llames. A esta puerta no. No, bajo ningún concepto. ¿Lo has captado, Ricura? A ver, se hace bastante odioso, pasa que no lo es, ¿no? Pero tiene razón de lo que está diciendo. O sea, todos los escritores saben que hay un complot mundial para que no puedan escribir. Cuando tú te pones a escribir, cuando dices voy a encerrarme 4 meses para escribir, de golpe los amigos te quieren ver con más ansiedad, la familia te requiere más, tus hijos están golpeando tu puerta con más fuerza que nunca. Esto responde a varios motivos. Primero, que a la gente le molesta que otras personas estén haciendo cosas que no saben lo que es, y luego porque tú antes de encerrarte no estabas encerrado, y al no estar encerrado tú habías acostumbrado a tu entorno a una accesibilidad a ti que de golpe bloqueas unilateralmente, digamos, ¿no? Hay 2 casos muy curiosos. Balzac estaba obsesionado por el silencio, por el aislamiento acústico, y se forró toda su habitación de forma que las ventanas pasaron a ser opacas y no sabía si era de día o de noche y desde luego no se oía nada, con lo cual estaba en una especie de limbo. Juan Ramón Jiménez aún era más bestia, aparte de utilizar la J como le daba la gana. Sí. Forró de esparto las paredes de la habitación en la que trabajaba para que no entraran tampoco ninguno. Ahora, por suerte, hay protectores auriculares. Claro. Y hay muchos escritores que usan protectores auriculares. Hay unos incluso que son de cazadores, que son de como alta fidelidad, no sabría cómo denominarlo, pero que son acústicamente, casi no entra nada, digamos, en tu oído. Y entonces la gente yo tengo mismo, en casa también tengo. Claro. Son de estos que ves los operarios de la construcción, que los usan con mucha frecuencia, o en los aeropuertos, el típico que lleva... Sí, te aísla absolutamente. Te aísla absolutamente, y entonces no necesitas forrar
decorar la habitación. De esparto. Exactamente. En tu libro mencionas, que me pareció muy curioso, a Vicente Molina Foix, que escribe, eso es cierto, con los 40 principales de fondo. Bueno, sí, y es raro porque normalmente todos los escritores te dicen que si se ponen música, no se la ponen en su idioma para que no les distraiga, digamos, ¿no? Sí. Y afortunadamente, como el dominio de los idiomas no es una característica de los otros escritores, pues con inglés ya todos se tiran. Pero los 40 principales, que tienes el riesgo de que caigan canciones en castellano, digamos, me pareció como bastante curioso. Pero bueno, también sé de otros escritores que escriben con la tele puesta y que no les afecta especialmente. ¿Quién era que escribía? Yo lo entrevisté para Mañas. la Librújula. No, fíjate que ahora no me acuerdo. Bueno, da igual porque no me acordaré. Es aquel escritor de novela negra que escribía siempre con un secador de pelo. Uy. A un palmo de él. Sí. Como si fuera una pistola. No, porque creaba, el secador de pelo genera un ruido blanco. Ah, sí, claro. Que a él le ayudaba a aislarse. Entonces yo le decía, bueno, él me decía, en invierno va estupendo, ¿no? Porque realmente Claro, pero calienta. en verano es más. Y yo le decía, pero ¿cuántos secadores de pelo gastas al año, tío? Y me decía, pues entre 20, 25, 30, porque ya así todos van petando, ¿no? Claro. Y me decía, cómpralos siempre, me dijo, en un chino, los chinos. Nunca compres esos tan de marcas súper guays, ¿no? No, los chinos son buenísimos y aguantan muchísimo. Y siempre con el secador de pelo. Ahora en Spotify ya tienes todos los sonidos del mundo y Claro. puedes No, poner no. ruido blanco que quieras. Pero como los escritores, como decíamos al principio, están bastante como una chota, Sí, y lo sí. mantengo, Sí. él quería verlo, o sea, necesitaba la presencia del secador. Sí. No, es que esto pasa. Muchos escritores escriben un día especialmente bien con algo. O sea, hay unas características a su alrededor. Canta un pájaro o su mujer está con el secador. Pues entonces, como ese día han escrito bien, dicen, ojo, ¿qué elementos externos sabían y atribuyen a los elementos externos el haber escrito bien, digamos, ¿no? Cuando Claro. en realidad no es el elemento externo, por supuesto. Álvaro, recordemos, acabas de publicar el libro, que Sí. por supuesto sale en la descripción del programa, los oyentes leerán el libro Aprende a escribir, muy muy divertido. Aquí estamos haciendo un pequeño repaso de algunos de los que a mí me han parecido más llamativos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Enseguida llamamos a esta psicóloga, que tengo muchas ganas de hablar con ella. Antes, ¿qué es el método Hemingway que tan buenos resultados le da a Enrique Vilamata? Bueno, este es el típico que te lo enseñan enseguida a las escuelas de escritura creativa. Es lo primero que te enseñan, que es aquello de deja de trabajar cuando sepas perfectamente lo que vas a escribir al día siguiente. Es decir, cuando estás escribiendo una escena, si sabes lo que va a pasar a la continuación de la escena, déjalo y ya a la mañana siguiente, entonces a la mañana siguiente ya tienes algo que es que empiezas ya sabiendo que vas a escribir. Vale. No tienes esa cosa del folio en blanco, por así decirlo, ¿no? Porque dices, ayer dejé al protagonista subiéndose al coche, ahora tocaba que el coche se cayera por el acantilado, digamos, ¿no? Entonces, el método... Y ahí paras. No, sí, pero paras cuando se sube al coche Claro. y a la mañana siguiente haces la caída en el acantilado. O sea, por la noche, sabiendo lo que toca la siguiente escena, es cuando puedes parar. Si acabas la escena, a la mañana siguiente te vas a encontrar que vas a decir, ¿y ahora qué escribo? Qué Entonces, y curioso. eso te obliga a romper el miedo al folio en blanco, que eso puede ser bloqueante. digamos. Hemingway, que escribía siempre con sus amuletos de la suerte, por cierto, que era una castaña de indias en un bolsillo y la pata de conejo en la otra. Y luego él tenía un sistema para corregir sus libros que él le llamaba el shit detector, el detector de mierda. Y lo ponía en funcionamiento y empezaba a leer el manuscrito suyo. Sí. Y empezaba a detectar todo. Es que muchos escritores, la mayoría de hecho, están de acuerdo todos en que en realidad se escribe cuando se corrige. Y que, digamos, las metáforas y las cosas elevadas del texto aparecen cuando ya tienes el tema del argumento resuelto. Es decir, cuando ya has escrito la novela, aunque esté mal escrita, y dices, bueno, ya me he quitado el argumento de encima, ahora es cuando puedo empezar a elevar el lenguaje, cuando puedo empezar a elevar las imágenes, porque es corrigiendo. Alguien lo decía en alguna parte, Sí. escribir es reescribir. Sí, escribir, reescribir, eso es una frase como muy repetitiva, digamos, Sí. pero lo que tiene que entender la gente es que se refiere a esto. O sea, que sácate el argumento de encima y a partir de entonces empieza a pensar solo en mejorar el texto. Claro, cuando tengas el qué, te puedes fijar en el cómo. Exactamente. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho. Alba Vilaplana, Valencia, bienvenida al podcast. Buenos días, Carles. Vamos a recordar que Alba es doctora, es que eres muchas cosas también tú, doctora cum laude en psicología, especialista en psicología clínica, actualmente en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital La Fe de Valencia. ¿Lo he dicho bien, Alba? Perfecto. Vale. Vamos a ver, aquí estamos hablando de manías de escritores, pero a mí esa palabra de manías me trae un poco loco. Técnicamente, para vosotros, ¿qué es una manía? Bueno, es verdad que una manía a nivel coloquial sí que es lo que se entiende de esas manías de los escritores, pero a nivel psicológico es
una fase del trastorno bipolar, que es un trastorno del estado de ánimo. Entonces sería más una fase de exaltación y euforia, de mucha energía, que es más clínico. O sea, una manía sería un problema para vosotros, digamos. Para nosotros y para la persona que la presenta. Sí, claro. Efectivamente. O sea, cuando hablamos de manías de escritores, tal vez deberíamos hablar o de excentricidades, extravagancias, costumbres. O rituales. O rituales. Exactamente. Sí, sí. Sería perfecto. O supersticiones en algunos casos. Sí, o pensamiento mágico. ¿En qué sentido? En que muchas veces esas supersticiones vienen por tener creencias un poco excéntricas o mágicas, de pensar que yo puedo influir en mi entorno por mi pensamiento, como ver señales o mandar buenas vibras. Y que eso va a hacer que me salgan mejor las cosas, por ejemplo. Es decir, cuando Isabel Allende se rodea de velas, cuando empieza una novela, eso entra dentro del pensamiento mágico, por ejemplo. Pues podría ser, si ella considera que esas velas le están ayudando en algo o interfiriendo en algo, sería un pensamiento mágico. Ya, a ver si me aclaro. Por ejemplo, alguien que mire 3 veces la llave del gas antes de salir de casa, ¿no? Que es una cosa. ¿Eso qué es? ¿Una manía, un pensamiento mágico, una obsesión? Eso sería una compulsión que obedece a una obsesión. Sería más una manera de controlar la ansiedad propia de un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, o de una ansiedad elevada, más obsesivo. ¿Y tú crees que los escritores son más dados a este tipo de comportamientos rituales o excéntricos que otras profesiones, o no? O te lo pregunto de otra forma, ¿los escritores están más como una regadera que el resto de humanos? Bueno, esto es como una dimensión, no tiene por qué ser todo patológico en sí, depende de si interfiere mucho en la vida del escritor o de la persona. Es verdad que hay profesiones más obsesivas como los médicos o los escritores, porque si un escritor se obsesiona mucho con su historia puede acabar una novela, si no le va a costar mucho. Pero esto puede llevar a muchos rituales para compensar esa obsesión o esa ansiedad. O sea, es como un sistema de compensación. Sí, como de control de la activación que supone la ansiedad, o el miedo, la inseguridad, el síndrome del impostor. Caramba. Después estaría esta parte de personalidad más excéntrica que se llama esquizotípico, ese tipo de personalidad. Una pregunta entre paréntesis, bajo tu perspectiva o con tu experiencia, ¿hay más hombres obsesivos que mujeres obsesivas o es al contrario? Eso es una curiosidad que tengo, ¿eh? No va tan unido al género, aunque sí que es verdad que siempre se ha asociado el género a determinadas conductas. Entonces los hombres puede parecer más obsesivo también porque se premia mucho la obsesividad en este tipo de sociedad, porque te lleva a trabajar más, a ser más perfeccionista, más meticuloso, y esto se premia en el mundo capitalista en el que vivimos. Entonces puede ser que los hombres, si ocupan más espacio público, pues presenten más estas características más visibles. Ya. Y ahora la última pregunta, digamos, o la penúltima, esta es la pregunta del millón, Alba. Cualquiera de estos escritores y escritoras, que tienen esas extravagancias, manías, rituales, supersticiones y tal, ¿escribirían igual si no se acogieran a esos rituales, digamos? Pues depende, porque al final estamos hablando de una tendencia de personalidad muchas veces. Hay veces que sí que pasa una psicopatología que los va a frenar en su funcionamiento, como un trastorno bipolar, ¿no? O una obsesividad más grande. Entonces, si forma parte de la personalidad, su estilo de escritura va a estar asociado a esa manera de ver el mundo. Pero no me has contestado. Porque es que esa excentricidad forma parte de esa personalidad, entonces va unido también al estilo de escritura. Sí que es verdad que si es muy grave la excentricidad y, por ejemplo, es un ritual de revisar el texto de manera muy obsesiva y tardar muchísimo, a lo mejor no acaba la novela y eso ya le va a tener consecuencias para la persona. Vale. Entonces ahí sí que se podría cambiar el estilo de escribir, se podría trabajar, por ejemplo. Caramba, Álvaro, ¿tienes alguna pregunta para Alba? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que también cuando entrevistas a los escritores todos te hablan de este peligro de la obsesión que te lleva a corregir eternamente la novela y no la acabes, pero sin embargo todos te dicen que sin esa obsesión no se alcanza el nivel que buscan. Hay que tener en cuenta que aquí hemos ido a entrevistar a los mejores, digamos, ¿no? Claro. Entonces todos coinciden,
en que, cuidado, que no te domine el trabajo, no escribir todo el santo día, que eso es te puede destrozar, y que no te obsesiones con la corrección, pero obsesiónate con la corrección. Claro, es que ¿cómo elevar el nivel si no arreglas mucho una cosa? Esa es la tesis que se defiende, digamos, ¿no? Entonces hay un punto que tienes que aprender a dominarte. Todos son obsesivos, porque si no se habrían metido en ese trabajo, o como ha dicho Alba, no habrían terminado la novela. Para que sea obsesivo para terminar una novela. Pero cuidado, todos te dicen cuidado. Los que no te lo dicen es porque o han cruzado la raya y están con problemas con trastornos mentales, o porque no han alcanzado calidad suficiente como para estar aquí elegidos, digamos. Bueno, más de un escritor acabado alcohólico, desde luego, y alcohólica, drogadicto. Sí, pero ojo, en todas las profesiones eso. Lo que pasa es que cuando es un escritor se ensalza más eso. Me atrevería a decir que el alcoholismo está en todas partes y en el mismo grado. No me atrevería a decir que los escritores son más alcohólicos que los demás. Vale. En absoluto. Alba, ¿algún comentario? Sí, que muchas veces van a usar ese alcohol para como automedicarse, para bajar esta ansiedad y demás, pero que esto no es exclusivo de la literatura, diría. Vale. Oye, pues muy interesante, Alba. De verdad que seguiría, que lo sepas, lo cual es una buena noticia, porque es un tema que afecta tan directamente a la creatividad, a esos vericuetos extraños, rarísimos, a los rincones de la creatividad, que a mí me parece un tema muy, muy, muy interesante, muy chulo de abordar, y más en un podcast en el que hablamos de libros. Alba, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Te dejamos con tus pacientes. Gracias. Un abrazo. Maniatado a tus manías, a tu toque y a tus tics, queda en stock toda una vida para acostumbrarme a ti. Maniatado a tus manías, a tu toque y a tus tics, tu gusto por la simetría, tengo una obsesión por ti. Tengo una obsesión por ti. Bueno, este es Arnau Blanc, y la canción es Maniatado a tus manías, lógicamente es de lo que estamos hablando ahora, de esos escritores maniatados a sus manías. Por ejemplo, una de las obsesiones de los rituales que a mí de tu libro, Álvaro, que me han sorprendido, Eva Baltasar, eso es inquietante, coloca un espejo sobre el escritorio para mirarse a sí misma a los ojos mientras escribe. Para mirarse a sí misma y ver que sigue siendo una persona honesta. No es para mirarse su belleza. No lo sé, yo no he estado allá, tú sabrás. Ella dice que se mira a sí misma para ver que realmente sigue escribiendo con el corazón, que no se ha vendido y que, bueno, que la honestidad sigue siendo la prioridad en sus textos. Y necesita un espejo para comprobarlo, digamos. A mí me parece una exageración, pero a ella le va bien y ella se pone en el espejo y se está mirando a los ojos como diciendo, ¿estás diciendo la verdad? ¿Estás siendo sincera? Ahora no me quiero poner borgiano, pero ¿y si un día se mira a ese espejo y no se ve a sí misma? Bueno, entonces ya pues habrá que llamar a tu amiga Alba y que vaya a trabajar un poco o a Van Helsing, o sea, no sé, a uno de los dos. A Van Helsing uno más. de los dos habrá que llamarlo, claro. Está bien. Padura, Leonardo Padura, que dices en el libro, bueno, que vamos a comentarlo, que me hace mucha gracia, sus policíacas, él nunca sabe quién es el asesino, entonces que tiene que volver a leerles todas para... Claro, eres un autor de brújula, ¿no? Hay autores de mapa y de brújula, El de mapa es el que planifica la novela, el de brújula es el que se lanza a escribir sin saber a dónde va, y entonces se dice que se lanza a escribir sus novelas policíacas sin saber quién es el asesino, y que entonces una vez ha llegado al final de la novela, para en el penúltimo capítulo y dice, bueno, voy a volver atrás, voy a revisar toda la novela y a decidir cuál de los personajes es el asesino y a amoldarlo todo según este criterio. Un paréntesis, ahora hablamos más de Padura, creo que hay algo más que decir, pero esto me recuerda a aquella película que rodaron cuando en la época del cine negro norteamericano, años 40, 50, no sé qué película era, que al final no tenía ni idea de quién era el asesino. Exactamente, pues esto es un poco lo mismo. Se reunieron los guionistas, el director, el protagonista, no sé si era Humphrey Bogart, uno de estos, ¿no? Sí. Oye, pero de verdad... ¿Quién es el asesino? Pues esto es un poco... No tenía ni idea. Es un poco lo que le pasa a él, lo que pasa es que él puede volver atrás y corregir toda la novela en virtud de la decisión que haya tomado sobre quién era el asesino. Qué bueno, tío. Sí. Decía algo Padura que a ti te gusta. Bueno, Padura es que en realidad resume de un plumazo todo el libro, porque dice que la mejor forma para escribir es hacer horas nalgas, que es una forma cubana, digamos, de decir que hay que sentarse a la silla y estarte horas delante del papel y escribiendo y trabajando como un condenado. Que yo, como profesor de taller de escritura que soy, sé que el gran problema siempre es que la gente no se pone a escribir, digamos, ¿no? Luego cada uno escribirá bien o mal, pero el problema real
Igual que cuando yo que no voy al gimnasio, si yo le digo a mi mujer que no voy al gimnasio porque estoy bloqueado, me pego una colleja que resuena en la ciudad durante 2 horas. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, la gente te dice que no se pone a escribir porque está bloqueada y en realidad es pues que estás hecho un vago y no te apetece ponerte. Tu mujer es la antítesis del pensamiento mágico. Exactamente. Ella es de collejas y funciona mucho mejor así todo el mundo. Oye, hablamos de teatro. Álvaro, yo te digo 3 actitudes teatrales y tú me dices qué demonios pasa aquí, ¿no? Una. Bueno, Truman Capote escribía en la cama. Muy bien. Puro teatro. Sí. Agatha Christie se metía en la bañera y pensaba a ver cómo demonios. Como Juan Tallón. Como Juan Tallón, exactamente. sí. Y Manuel Rivas, lo de Manuel Rivas me hace mucha gracia, se pone a hacer el Charlotte por el pasillo. Por el pasillo que lleva al despacho de su casa. Es decir, él se pone a hacer el De charlotte, verdad, es decir, Álvaro. un pie a cada lado y va caminando hacia el despacho. Y él te explica que hace esto porque en realidad está como preparándose para ser escritor, digamos, ¿no? Porque al hacer el charlotte dice que está como aquí y allá, que tiene pensamiento de derechas y de izquierdas, que opina esto y lo contrario, que eso que tiene que tener un escritor, ¿no? O sea, tiene un pie a cada lado, tiene que tener como... Un escritor tiene que olvidarse de quién es él y aceptar que tiene que adoptar una mente para sus personajes, adaptada a sus personajes. Y un poco esto sirve también, yo creo que Rivas resume perfectamente una de las tesis, digamos, que se defienden en el libro, y es que el escritor tiene que teatralizar su profesión. O sea, tú cuando estás en la calle y vas de civil, no eres la misma persona que cuando estás en tu despacho escribiendo. Cuando entras en tu despacho, tienes que ponerte el sombrero de escritor, tienes que cambiar tu actitud y tienes que ser una persona diferente, tienes que ser en realidad mejor de lo que sueles ser, más inteligente como mínimo, porque tienes que escribir un libro que sea más inteligente que tú. Bueno, más inteligente, más perverso o más sí, divertido o más lo que sea. Pero siempre más inteligente. O sea, puede ser más perverso, pero más inteligente que tu perversión habitual, digamos. O sea, más analizar la perversión, no solo ser perverso. Vale. Porque tienes que escribir sobre eso y tienes que transformar eso en una narrativa. Pero bueno, la cosa es que tú asumas que los escritores o los aspirantes a escritor asuman que cuando se entran en su despacho a escribir, tienen que asumir que son otra persona. Y eso es lo que hace Manuel Rivas. Va hacia su despacho asumiendo de, ahora no soy el Manuel Rivas normal, que me codeo con la gente por la calle. Ahora voy a ser alguien silencioso, callado, concentrado y trabajador que va a crear un nuevo mundo. Y ese ponerse un sombrero diferente cuando vas al despacho es en realidad lo que resume todos los métodos. Todos los rituales que tienen los escritores no buscan otra cosa que recordarse a sí mismos constantemente que no son los mismos que cuando están en la calle. Muy interesante, Álvaro. Claro, esto es difícilmente asumible por las personas que afortunadamente para ellas no se dedican a escribir. Si tú ves un escritor, yo siempre lo comento, ¿no? A mis alumnos o en entrevistas o lo que sea, ¿no? Si tú ves un escritor comprando el pan, seguramente la mitad de su cerebro estará pendiente de la barra de medio. La otra mitad estará en Andrómeda, en el siglo XIV en Tanzania. Diego la mayor. Las dos están comprando el pan, las dos partes de su cerebro, pero cuando entran al despacho se olvida de que ha comprado el pan. No es verdad que los escritores vayan por la calle como ensimismados, mirando las musarañas. Sí. Esto, no es cierto esto. ¿Tú crees que no? No es cierto, no pasa. Otra cosa es que tú tengas ese tema en la cabeza y entonces, claro, vaya, pero igual que si tienes una preocupación de cualquier tipo, de pagar la hipoteca, pues está todo el día ese tema como en tu cabeza rondando, digamos, ¿no? Sí. Pero alguien que tenga un problema con la hipoteca también estará todo el día pensando en eso y no por ello le elevamos su condición a como que está haciendo algo especial. Y el escritor, como tiene que acabar una novela, siempre tiene un poco la novela en la cabeza, pero no de un modo activo. De hecho, la mayoría de escritores están con Manuel Vicens, que dice que no hay que ser escritor dominguero. El escritor dominguero es aquel que va como cazando ideas todo el rato. Vale. Y el escritor profesional es el que es escritor cuando se sienta a escribir. Vale. Y el resto del día es una persona normal, porque si no lo que tenemos son un montón de mamarrachos que van por ahí yendo de escritores. Es que no sé, porque yo he hablado con muchos de ellos y no estarían de acuerdo contigo, sí, Álvaro. Lo cual está muy bien, porque la discrepancia es parte de la creatividad. Claro. La obsesión por un tema hace que siempre estés encima de ese tema. Ajá. Pero que no que seas escritor las 24 horas. Vale. ¿Sabes? Ahora me recuerdo que era Pablo Neruda, que solo podía escribir si tenía un bolígrafo verde. No sé dónde lo leís hasta. Sí, pero esto, mira, todas las mujeres de este libro dicen que las manías, que normalmente las tienen los hombres, las manías son cosas que tienes cuando tienes tiempo de tener manías. O sea, tú no te preocupas de tener una rosa de amarilla encima de la mesa siempre. Primero, quieres tenerla si no la compras tú. Fundamental. Si tienes que ir cada día a la floristería a comprarte la flor rosa amarilla, esa manía se te quita a los 5 minutos. Claro, es lo que pasa con todas estas cosas. O las velas de Isabel Allende. Isabel Allende va a comprar todas esas velas y se las pone.
son cosas hablando claro de rico. O sea, un escritor obrero, que es lo que hay ahora, ya no hay escritores herederos, ya no están los escritores tomando café en un bar de París todo el día haciendo el vago. Ahora hay gente que trabaja y gente que tiene que pagar hipotecas. Claro. Eso es lo que nos ha dado el acceso a los estudios de todos, que los escritores ya no son privilegiados. Claro. Y esos escritores te dicen, oye, yo no tengo manías, porque tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que poner la lavadora, tengo que hacer la comida y no estoy para comprarme una rosa amarilla cada día. Y ese es el escritor del siglo XXI, el que solo tiene unos pequeños rituales que son en todo caso muy asequibles, pero que no tiene como grandes vendidas de humo. Vale. Porque no tiene tiempo ni siquiera de eso. Acabamos ya. La pregunta que te tengo que hacer. Obviamente, yo creo que la has estado esperando todo este rato. Sí. Anda, ¿cuál es tu manía? Bueno, yo ahora ya no tengo nada, pero yo me he equivocado mucho, he tenido muchas manías. Una de ellas ha sido querer escribir todo el día, creo que ha sido uno de mis grandes fallos, y crear climas de sufrimiento. Yo he relacionado siempre la literatura con el sufrimiento, porque creía que estos argumentos tuvieran ese trasfondo de sufrimiento. Vale. Entonces yo durante muchos años, en contra de mi salud mental, por así decirlo, yo escribí siempre con las persianas bajadas, las luces apagadas y solo la luz del ordenador, durante 6, 7, 8 horas al día. Y eso ha ido muy bien para determinar ciertos climas, pero hay un momento en el que tienes que abandonarlo. Hay un momento en el que tienes que decir, esto hay que pararlo, porque son rituales, yo prefiero usar la palabra rituales, que pueden ir en contra tuyo. Y hay muchos escritores que me he encontrado que han tenido rituales que han ido en contra de ellos. ¿Por ejemplo? Sin decir el nombre. No, bueno, muchos escritores que se han insistido en ser nocturnos cuando el cuerpo ya te pide ser diurno. Esto pasa mucho. A partir de cierta edad hay que ser diurno. Porque, ¿eso es el caso de Vilamatas, por ejemplo? Bueno, Vilamatas porque claro, Vilamatas fue alcohólico y ahora ya no lo es, digamos, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo como ya muy radical. Pero muchos escritores, hay muy pocos escritores, a partir de cierta edad hay muy pocos escritores que sigan escribiendo por la noche. Hay casos puntuales como Llamazares y tal que escriben por la noche. Pero hay un momento que tienes que empezar a escribir durante el día, primero, porque tienes que adaptarte a la vida del resto de la humanidad, y segundo, porque el cuerpo no aguanta los biorritmos nocturnos como los aguantaba cuando eras joven. Claro. Eso lo sabe todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tal. Y luego he tenido gilipolleces, como todos. Me acuerdo una vez que me duché, cuando vivía solo, me duché un día con unas gafas de sol puestas y ese día escribí muy bien y entonces escribí hasta que acabé la novela, me duchaba todos los días con unas gafas de sol puestas. Es una gilipollez, pero decía, oye, ese día escribí bien, pues ponte las gafas de sol. Pero son cosas que haces, como dice Eduardo Halfon, para vencer el aburrimiento que supone estar todo el día solo escribiendo. Vale. Los rituales son métodos para que no se te haga tan insoportable la falta de relaciones con los humanos durante todo un día y durante meses seguidos. Muy interesante, Álvaro. Bueno, estos asuntos y muchos más los encontráis en Aprende a Escribir, en Debate. Es este año, el libro tiene pocas semanas, ¿no? Yo creo, pocos mesecitos, ¿no? 3 semanas. Vale. Sí. Álvaro, gracias por haber venido. Un placer por haberme invitado, claro. Igual te invitamos otra vez. Pues siempre. Y hablamos de cosas. Las invitaciones siempre son buenas. No quería despedirme sin apuntar una cosilla. Susana Picos, bienvenida. Hola, Carlos. Hola, Álvaro. ¿Cuál es tu manía, Susana? Mira, yo lo que quería proponerle a Álvaro es que tiene que hablar de esas personas que viven con esos escritores. Imagínate la gente que vive con señores que bajan las persianas. Vale, ya tenemos un tema. O sea, un tema interesante. ¿Cómo convivir con un escritor o escritora? Sí. Aparte descubriremos cosas también que el escritor o escritora no va a decir. Vale, ahí queda. Pues como siempre, esto ha sido la mar de divertido. Acabo de hacer un pareado sin darme cuenta. Bueno, divertido, interesante y siempre nos quedamos con esta sensación de que ojalá hubiéramos tenido más tiempo, ¿no? Con lo cual quiere decir que la cosa ha ido razonablemente bien. Nos hemos despedido de Álvaro, me quiero despedir de Vicente Armero, que es el técnico de sonido, el realizador y el que procura que esto suene tan extraordinariamente bien como suena. Susana Picos, el libro de Álvaro. Lo tengo aquí. ¿Lo tienes aquí? Pero lo vamos a regalar, porque como es una
maravilla. Qué majos somos. Lo vamos a compartir. Muy Así bien. que atentos en Instagram. Muy bien. Gracias, Susana, la De nada, coordinadora a ti. de este invento. Gracias a Cedro, que también hace posible este podcast. Gracias a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Gracias al sol que sale cada mañana y gracias a los libros que nos iluminan los días y las noches. Os habló Carlos Luria. Nos veremos dentro de 2 semanas.